Hola expectantes de la historia, bienvenidos a esta segunda parte de Historia de Colombia, primeros pobladores. Es posible afirmar que en todas las culturas humanas, la posibilidad de asentarse en un solo sitio se encuentra estrechamente relacionada con los beneficios de la agricultura. Entre el 3000 a.C. y el inicio de la era cristiana, muchos de los grupos que se conformaron en el territorio colombiano adoptaron alguna forma de agricultura. Incluso en algunos casos aprendieron a domesticar animales. Hay indicios de que hacia 5000 a.C. había curíes y pavos domésticos en la sabana de Bogotá. Los vestigios encontrados por arqueólogos sugieren que el paso de una horticultura ocasional a la agricultura se debió en gran parte a nuevos grupos humanos que llegaron entre 4000 y 1000 a.C. y que pudieron traer el maíz desde América Central. Hay restos de polen y fósiles de maíz en Calima hacia el 4000 a.C. o en la sabana de Bogotá hacia el 3000 a.C. Y no es probable que haya sido desarrollado allí en forma independiente, ya que el maíz es el resultado de un proceso de selección y domesticación de miles de años, que se llevó a cabo en las vertientes tropicales de México. Otros grupos provenientes del sur de la Amazonía y que se habían extendido hasta la actual Venezuela pudieron traer el cultivo de la yuca, cuyos restos más antiguos cerca de Cartagena son de 4000 años antes de Cristo. Estos cultivos y sobre todo el maíz, que daba hasta 3 cosechas anuales, impulsaron la formación de comunidades sedentarias. Los grupos que se volvían agricultores podían garantizar la regularidad de su alimentación, evitando hambres producidas por la incertidumbre del clima, y podían aumentar su población y desarrollar estructuras sociales más complejas, con artesanos, sacerdotes y caciques. En el Pacífico, alrededor de Tumaco, hubo otra área de expansión de la agricultura del maíz, de la que pudieron extenderse los cultivos a Calima, San Agustín y a las altiplanicies del sur. También en esta zona, como en las del Atlántico, hay rasgos culturales que pueden haber venido de Centroamérica, lo que sugiere que la agricultura del maíz pudo haber llegado con migraciones de esa región. Pero el cultivo más general era el maíz, que se convirtió en siembra principal en Momil y Malambo, en la costa atlántica, Tumaco en el Pacífico o San Agustín en el sur. Desde los últimos siglos antes de la era actual, se extendió en el primer milenio de nuestra era a toda la costa atlántica y los valles interandinos, pues hubo variedades adaptables a climas templados. Poblaciones numerosas de agricultores ascendieron poco a poco por los valles del Magdalena y el Cauca Medio, con base en un cultivo que requería menos atención y esfuerzo que la yuca de las tierras bajas, que podía almacenarse por periodos largos y dejaba tiempo para que algunos pobladores se convirtieran en artesanos dedicados a la cerámica, la cestería o los textiles. Esto permitió el crecimiento de las bandas, que se convirtieron en grupos extensos dirigidos por un cacique permanente y con chamanes que organizaban rituales religiosos y cultos a los muertos. Así pues, entre el 500 a.C. y 1500 después de Cristo, en 2 milenios de auge, las comunidades agrícolas ocuparon más y más tierras. Entre 1000 y 1500 después de Cristo, esta agricultura se hizo aún más productiva, al reunir en una sola región las bases de las 3 grandes culturas agrícolas americanas: el maíz mexicano, la papa peruana y la yuca amazónica. Estos productos, junto con frutas como chonta, piña, guayaba, aguacate, tomate, guanábana, granadilla, curúa, uchúa, y verduras y tubérculos como auyama, achira, cubios, arracachas, ibias y uyucos, además animales domésticos y legumbres y semillas como frijol y quinoa, ofrecían una amplia gama de alimentos que, a diferencia de la Europa medieval, con sus hambrunas comunes, permitía a los habitantes de Sudamérica mantener una población fuerte y resistente ante epidemias. El maíz, la papa y la yuca producían más energía y nutrientes por hectárea que los alimentos del viejo continente, el trigo o el arroz y la cría de ganado, y exigían menos trabajo. Por eso pareció en algunos casos a los españoles que los indios tenían una sociedad de abundancia y ocio, como lo que describió Gonzalo Jiménez de Quesada al relatar que los muiscas dividían el mes en 3 partes, una dedicada a trabajar en sus siembras, otra a fiestas y borracheras y otra a gozar con sus mujeres.
La buena alimentación y la falta de animales domésticos numerosos pueden explicar en parte la aparente ausencia de pestes y epidemias severas. La expansión de las sociedades agrícolas formó poco a poco entre el siglo III a.C. y el siglo X después de Cristo sociedades que han sido llamadas cacicazgos, por el nombre que los indios de la Española daban a sus jefes. En ellas, un jefe electivo o hereditario tenía autoridad sobre varias comunidades, bandas o grupos familiares, compuestos de miles de personas. Aunque no existían clases sociales, había una fuerte desigualdad de rangos: caciques, caciques menores, capitanes, sacerdotes y chamanes, gente del común y en algunos sitios prisioneros esclavos. Había tributos para mantener a jefes, sacerdotes y personajes principales, aunque los excedentes se consumían muchas veces en fiestas y celebraciones con toda la comunidad. La aparición de sacerdotes acompañó la invención de sistemas simbólicos complejos y de formas de religiosidad. Los chamanes, jeques o mojanes guiaban los rituales y recogían, junto con mitos, historias y relatos sobre la comunidad, el conocimiento del clima y sus relaciones con los astros y el de las plantas alucinógenas y medicinales. La cerámica además sirvió para ritos religiosos y funerarios. Los muertos de mayor jerarquía de algunas comunidades se conservaban en urnas de cerámica, en las casas o en complejos cementerios. Cada grupo desarrolló técnicas y estilos de cerámica propios. Ya antes los indígenas habían aprendido a usar algunas plantas como recipientes, la totuma y algunas calabazas, o a tejer canastos. El fuego se extendió a la fundición de metales, oro, plata y cobre, pero no hierro. La elaboración de objetos de oro de adorno o para usos rituales y en pequeña escala utilitarios muestra cómo la mayoría de los grupos indígenas durante los primeros 1500 años de nuestra era dedicaban parte de su esfuerzo a elaborar objetos sin impacto en su supervivencia. El oro lo extraían de los aluviones de la cordillera occidental y central, y los que no tenían buenas minas lo conseguían mediante el comercio con otros grupos. Los especialistas han clasificado los objetos de oro colombianos en grandes grupos: Tayrona, Quimbaya, Tolima, Chicha, Sinú, Guane, Tierra Adentro, Malagana, Nariño, que corresponden en forma aproximada a comunidades con estilos afines. En los 2 últimos milenios del periodo indígena avanzó también la producción textil. El fique, el pelo humano y otras fibras servían para hacer cuerdas y redes para la caza y la pesca. El algodón permitió tejer mantas y ropas necesarias en las zonas altas. Como en estas regiones no lo había, los indígenas de las altiplanicies lo adquirían, como la coca, mediante el intercambio por sal y otros objetos. Los principales grupos hacían un activo comercio. Los muiscas, por ejemplo, que tenían mercados semanales en sus pueblos, vendían sal a otros pueblos vecinos, y por eso eran llamados como los pueblos de la sal, que sacaban de minas de Zipaquirá, el Cucuy y otros sitios. Al menos en 2 regiones, entre muiscas y taironas, los cacicazgos se habían hecho más complejos y formaban lo que algunos estudiosos llaman confederaciones, o imperios o estados en formación, en los que un cacique superior tenía el dominio sobre decenas o centenares de tribus gobernadas por caciques menores, y coordinaba las guerras para defender de sus vecinos o consolidar su poder. En el territorio colombiano no hubo imperios fuertes como los del Perú o México, con desigualdades profundas y un jefe hereditario con autoridad sobre amplias poblaciones, capaz de coordinar el trabajo de grandes multitudes para construir templos, pirámides y extensas redes de caminos de piedra. Es posible que entre los muiscas o los taironas la abundante tierra permitiera que las comunidades del mismo grupo, a pesar de su tamaño, encontraran todavía cómo satisfacer sus necesidades sin aumentar aún más su coordinación. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo. Este video se basó en el libro Historia Mínima de Colombia de Jorge Orlando Melo. Tienes el enlace en la descripción.